Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Mi risa es de felicidad porque ahora cuando estábamos aquí estaba hablando con el invitado, que es la sucesión, la continuidad del programa anterior, de las tinieblas a la luz. El Señor Jesús decía, estoy parafraseando, no creen en mí, pues creerán por mis obras. Y las obras de Dios fueron las mismas allá, aquí, ayer y hoy, porque para Dios el tiempo no existe. El tiempo, lo que para nosotros es mañana, ya Él lo conoce. Hay una terminología que es uno de los atributos de Dios que se llama presciencia, no presencia, presciencia. No, hermano, no hay un error gramatical, es así. La presciencia no es más que el conocimiento anticipado del futuro y eso solo lo tiene Dios, es uno de sus atributos. Y vamos a dar continuidad a esta serie, ¿verdad? Con el pastor, hermano, evangelista, capellán, hoy asesino, pero asesino del enemigo, atacante del enemigo, lo tiene de rodillas, aunque el enemigo se levante contra él, él está ahí disparando, pero no balas, dardos, no, disparando la palabra que es viva y eficaz, para eliminar las huestes de maldad que están en las regiones celestes con las cuales nos enfrentamos. A veces no lo vemos, pero sabemos que están ahí, y Dios ha levantado varones como este, el pastor Ángel Nieves. Nos quedamos, pastor, en una parte interesante. Este testimonio tiene muchas historia, es tan largo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tocó a mi corazón en el medio de lo que usted hablaba y sabía que era él, porque yo ni sabía, no lo conozco a usted, lo conocí hace poco, ¿verdad? Mi esposa sí lo conoce desde la niñez y lágrimas salían de mí y sé que era el Espíritu Santo ministrando a mi vida, porque así primero empieza a ministrarnos a nosotros, amén, para amén. después ministrar a los demás y usted estaba hablando, ¿verdad? Gloria al Y Señor. yo no puedo decir que me identifico con esa historia. Esto para mí es nuevo. Yo nunca vi un arma de mi niñez. Yo nunca, nada de eso. Es decir, que no puedo identificarme con esa historia porque no tiene nada que ver, no me trae a mi recuerdo nada. Es decir, es Dios hablándome, ¿verdad? Y tocando mi corazón porque es un ejemplo vivo, lo que yo estoy mirando frente a mis ojos. Es decir, nos leemos a Pablo y vemos lo que Dios hizo con la vida de Pablo. Pablo estaba ahí cuando, ¿verdad? Amén. Cuando no fue un participante, pero estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Es Amén. decir, pero esto es lo mismo en esta época. Amén. Es decir, que no es que no, Señor, wow, me estás ministrando a través de la historia de Pablo. No, me estás ministrando a través de la historia de Ángel Nieves. No me estás ministrando y por eso Dios traía a mi memoria, me decía, tú que no viviste esas cosas, pues vívelo ahora. Tú que no viviste, que te ministro, ¿verdad? A través de la palabra, pues aquí te estoy ministrando con un ejemplo vivo. Lo que tú estás viendo aquí no es lo que estaba pasando Amén. en esa época. Esto es otra cosa. Esto es un hombre revestido, cambiado, transformado por mi palabra, por mi obra. Pero no es lo que él está hablando. Pues aquí lo tienes. Tú me estabas pidiendo, ¿verdad? Que yo te mostrara, pues te estoy mostrando. Y era por eso, ¿verdad? Que mi corazón, ¿verdad? Estaba totalmente quebrantado porque Dios me estaba respondiendo y me estaba mostrando que no, lo que tú lees en mi palabra, lo que tú hablas de mi palabra, cuando tú activas, ¿verdad? Esa fe, pues aquí lo tienes en carne viva, lo tienes aquí. Esto es una historia real. Pues nos quedamos, ¿verdad? Porque si no vamos a estar hablando de esto 100 programas. Nos quedamos, ¿verdad? Y damos libertad en el espíritu, hermano. Aquí no hay, cuando el hermano Amén. llegó hoy me dijo, bueno, ven acá y cuál es la verdad, cómo es la cosa. Yo le dije, olvídate de eso, aquí no hay nada, aquí no hay preguntas, aquí no hay respuestas. Son dos hermanos de la fe hablando de un tema y Dios habla y lo que Dios te ponga tú, háblalo, habla porque no eres tú, es Dios. Y con lo mismo que tú hablas en el altar es lo que vas a hablar aquí. Dios va a usar las cámaras, va a usar las plataformas de Benecer Broadcasting Network, va a usar las redes sociales para seguir impactando vidas a través de este programa Cerebro Renovado. Pues nos quedamos, ya nos vamos, Amén. Se acabó la introducción, nos quedamos en ese campamento donde Amén. vuelves por segunda vez a escuchar la voz, pero no la voz de niño, siervo, levántate, camina, no, Ángel, tú sabes, antes de continuar, que para la ciencia eso es psicosis. Amén.
Tú sabes que el diagnóstico psiquiátrico para eso, psicológico, neurológico, es psicosis, cuando tú escuchas y hablas con alguien que no está. Es decir, pero hay dos tipos de rumiación. Rumiación es cuando, el término científico es cuando tú no puedes callar tu mente, ¿verdad? Cuando tu mente siempre te está hablando. Un tipo de rumiación que no es nada bueno, y está la rumiación espiritual. La voz del espíritu hablándote a través de tu conciencia. La conciencia es la parte del cerebro que científicamente está la ínsula y activa la conexión con el cielo. Amén. Es decir, pues, háblanos de ahí. Amén. Llega esa profeta, te intersecta en el medio de aquel retiro de jóvenes, de niños, ¿verdad? Eran niños, jóvenes. Jóvenes, eran alrededor de 300 jóvenes que estaban de todas partes de Puerto Rico. Acá en Puerto Rico. En Juncos, Puerto Rico. Wow. Juncos, Puerto Rico. Y allí yo volví a escuchar, ¿verdad? Por segunda vez la voz de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que no obedecí la voz de Dios. En ese momento. En ese momento, cuando salgo del retiro, no obedezco la voz de Dios. Y recuerdo un día que iba por el pueblo de Aguabuena y el Espíritu Santo de Dios me decía, Satanás te está esperando en tal punto de esquina del pueblo. Y volví a la voz de Dios y me decía, Satanás te está esperando en aquel lugar. Y yo volví a escuchar la voz de Dios por tercera vez. Pero no hice caso a la voz de Dios. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que... Ángel, tú eres testigo. Tú sabes que mi esposa también ha tenido esa experiencia. Tú sabes que a mí Dios me habla diferente, pero sí tú eres testigo de lo que se habla de la voz audible. Tú la escuchaste. Dios Audible. te habla a ti audiblemente. Audible. Porque Dios tiene diferentes... Para la gloria y honra del wow. Señor lo digo. Para la gloria y honra del Señor. De percepción sensorial a través de la audición, de ese sentido de lo que estábamos hablando, es literalmente, totalmente audible. Lo que tú escuchas es la voz de Dios. De Dios audible. vivo. Wow, Del Dios una vivo. voz. Sí. Y cuando llego a ese lugar, allí estaba en carne viva, manifestada la persona del enemigo de las almas. Desde ese día caí de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que cuando... ¿Pero y qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Allí cuando yo me encuentro con una persona, aquella persona yo la monto en el carro, gloria en nombre de Cristo, y automáticamente decidimos de ir al punto. Ok, partiendo. Tú vienes de un retiro y Dios te dijo, no vayas por allí. No vayas por allí. Wow, Ángel, es que las experiencias tuyas da para hacer 100 programas. No, es increíble, Aleluya, pero es que es bueno Señor. esto, porque sabes que hay muchos jóvenes pasando por eso y Amén. los padres están preguntándose qué cosa es esto, cómo salgo de aquí. Es decir, aquí hay un ejemplo. Pues nada, Dios te dice, no llegues allí porque allí está el enemigo de las almas, Satanás, como queramos llamarlo. La manifestación no del diablo como tal, sino de una persona que estaba encarnado en él y que te iba a llevar por un mal camino. Amén. Tú vienes de una gloria increíble, de una palabra desatada sobre tu vida. Mira esto, porque lo que la gente no sabe es que Dios está en todos los sitios. Amén. Satanás no puede estar en todos los sitios, por eso encarna en diferentes tipos de personas. Pero sí puede escuchar lo que se dice. Por eso a veces cuando oramos, a veces es en silencio porque es con nosotros. Y cuando declaramos, que dice la palabra, ¿verdad? Que el poder de la vida y la muerte está en lo que declaramos en la lengua. Es decir, que Dios te dice eso, pero aún así tú dices, voy para allá. Voy para allá. Montas esa persona. Monto esa persona y decido ir al punto que nosotros controlábamos junto con un hermano que yo tengo. Y voy, y yo recuerdo que busqué droga y ese primer cantazo de droga que yo me meto, se me borró el mundo. No veía, la vista se me nubló, no sabía dónde estaba, me perdí. Hasta que clamo a Dios y le digo, Dios, perdóname, ¿qué he hecho? Reconocí que estaba mal, que lo que había hecho... Ok, voy a interrumpir. ¿Ya tú habías consumido droga en otros momentos? No, yo estaba limpio. No, yo sé, pero anteriormente en tu vida ya tú habías consumido. Sí, desde los 14 años. Y como quiera que sea, aunque tú estuvieras eufórico, con un alto nivel, ¿verdad?, de dopamina, excitado, tú estabas en el aquí y en el ahora. En este momento pasó una experiencia que nunca tú habías vivido. Se te borró todo. Todo. Wow. Acuérdate que yo estoy limpio por la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo entra el pecado a mi vida, el mundo se me fue, se me borró el sistema. No es hasta que yo le clamo a Dios y le pido perdón a Dios que Dios estabiliza la vista y me vuelve la vista a mi vida. Y comienzo y llego a casa, abro la Biblia en pecado y comienzo a leer nuevamente la Biblia, a arrepentirme de mis pecados. Pero aún así seguía delinquiendo. Llega el momento dado. ¿Estabas yendo a la iglesia ahí, Ángel? Ahí me aparto
de los caminos del Señor y comienzo más terrible, más terrible. Acuérdate que aquí se pone de manifiesto lo que está pasando, que cuando dice, y cuando vuelve ese demonio, no vuelve, va y busca una legión y dice que verdad que la condición postrera sea peor que la primera. Ahí se pone de manifiesto, porque tú dices que es más intensa la cosa. Es más intensa la cosa, que llega al extremo, ¿verdad? Donde nosotros comenzamos si andábamos duro en la carretera, comenzamos a andar más duro todavía. Cuando refieres duro es como en actitud. Ajá, en delinquir. Cuando digo duro es que pensamos a delinquir más fuerte todavía. Más fuerte. Ya no le teníamos temor a la vida, si nos mataban o matábamos, ya eso no existía en nuestra mente. Acuérdate que el enemigo se apoderó de nosotros. Comencé a escuchar la voz del enemigo de las almas cuando jugábamos gallos de pelea, y cuando yo llegaba al club gallístico aquí en la número 1, el club de San Juan, el club gallístico de San Juan, yo escuchaba, ¿verdad?, la voz del enemigo de las almas. Y esto es interesante, Ángel, ¿sabes por qué? Porque lo que tú estás hablando no pasó en Alaska. No. Lo que tú estás hablando no pasó en la ciudad de Miami. No. Lo que tú estás hablando pasó aquí. Es decir, que hay personas que nos están viendo y están viendo a esta persona y saben de lo que él está hablando. Y saben y pueden comparar. Adiantre, ese es Ángel Nieves. Es decir, porque lo que estamos hablando no pasó en África. Pasó aquí, en Puerto Rico, es decir, y esto lo está viendo todo el mundo, es decir, que hay personas que te están viendo y van a ver, y quizás ni te ven desde aquella época, y cuando van a decir, este es aquel muchacho, y en lo que Dios está convertido. Muchas veces me los he encontrado hasta en las iglesias, cuando me van predicando en los altares, dicen, realmente si Dios no hubiese tratado contigo, tú no estuvieras aquí, no estuvieras vivo. Usted sabe que cuando usted se paró en el altar, que Milka lo presentó aquel día, le dijo, papi, ¿te acuerdas? Sí. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero tuvimos que ir al desierto. Lo que te quiero decir es que ni tan siquiera el pastor te reconoció aquel día. Tú no te presentaste. No. Tú estabas esperando ese momento. Ese momento. Wow, porque yo vi el impacto en su cara. Yo estaba verificando, experimentando, ¿verdad?, cuál era su reacción. Él no te reconoció hasta que Milka nos dijo, ¿tú te acuerdas de Ángel? Amén. Es este. Amén. Es decir, tú llevabas tiempo sentado ahí en el altar, nadie te había reconocido. Nadie. Solamente Milka era la que sabía quién era yo. Y porque Milka tampoco me había reconocido en un altar que me encontré con ella en otra iglesia. Yo soy el que le digo, ¿no te acuerdas de mí? ¿Sabes quién yo soy? Dios restaura y cambia. Amén. Y entonces cuéntame, es que tengo que interrumpir porque yo vi eso y vi la cara del pastor, estaba atrás, y yo miro para atrás, porque yo estoy perdido. En todo esto yo estoy perdido, no sé ni de quién está hablando, y yo miro para atrás y se queda así, como queriendo decir, ¿qué cosa es esto? Es aquel muchacho. No, ¿y qué te había visto? Tú estabas ahí sentado, llevabas como una hora sentado ahí, clamando, adorando, y nadie sabía ni quién tú eras. Amén. Cuando la sierva dice, espérate papi, mira este ángel. Y yo veo la cara de él, evidentemente de emoción, ¿verdad? Este programa es bien raro porque Dios no para de tocarme, pero cuando yo estaba ahí, hermano, esto es una cosa sobrenatural, que yo veo la cara de aquel señor adulto, mayor, ¿verdad? Que lo que yo imagino que en su memoria, el reflejo que él tenía era de aquella etapa. Sí. Él no te había visto más, ¿verdad? Nunca más. Wow, y Ángel, cuéntame, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en las galleras? ¿Qué pasaba? Ok, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, que yo me aparté, ahí comenzaron a matarse, mis amigos se comenzaron a matarse unos a otros. Wow. Otros nos los cogieron con kilos de droga, otros los cogieron en lancha, en el mar. Y tengo un montón de amigos, ¿verdad? Y aún así Dios te seguía guardando. Me seguía guardando, yo andaba en medio de todos ellos, ¿verdad? También haciendo todo este tipo de delincuencias, aleluya. Vengo de un lugar, ¿verdad?, donde realmente vimos cosas terribles. ¿Y cuándo te conviertes, Ángel? Pues me convierto, mira. ¿Qué experiencia? La experiencia ya que paró todo eso y dijo, ya esto se acabó y empezaste a lidiar. Pues te cuento. Me imagino que fue aún más terrible. No, porque después que yo sigo, ¿verdad?, caminando en este mundo, que me aparto de los caminos del Señor, llega el 1999.
Wow. Ahí explotó la guerra tan y tan fuerte. La primera experiencia fue en 92 o 94. 98. 98. Okay, hay 97 sobredosis, 98. La experiencia con casa, Dios. Exacto. Y luego, a finales del 99. Se pone más terrible todo. Ahí es que me aparto y comienza en verdad lo que es. Y la guerra explota en el 99. En el 99. Okay. Ahí se comienza una guerra entre los de Aguas Buenas, Cagua y Sidra. Comienzan estos pueblos a guerrearse entre unos a otros. Ahí murieron muchas personas. Muchas personas. Y los que son de este tiempo, de mi tiempo, saben de lo que yo estoy hablando. ¿Qué edad usted tiene, Ángel? Yo voy a cumplir 49 años. Nosotros somos contemporáneos desde 1977. Yo nací en el 78, Jocelyn y mi esposa, la doctora, en el 79. Así que... La única diferencia es que yo desde los 14 años estoy en la carretera. O sea, yo tenía permiso para delinquir desde un niño, desde siendo un niño. Tal vez pues tú te encontrabas con tus padres. Sí, no, yo estaba en Cuba, yo no, pero lo que le quiero decir es que somos de la misma edad, que las personas más o menos las que usted le está hablando, que son de acá, de Puerto Rico, saben esta época de la que tú te refieres, de la época de muchos la de los que, bueno, si me están viendo, ¿verdad? Y me escuchan, saben que es real lo que yo estoy hablando. Yo hablo con la verdad. Nosotros tenemos un PowerPoint donde declara toda la transformación del Espíritu Santo hacia nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios le da nombre al ministerio de las calles al cielo en oración. Ahí vamos con calma, ahí vamos a hablar. Seguí caminando, ¿verdad? En los caminos del Señor. Cuéntame la guerra. Se explota la guerra, pues quiero que la gente lleve una cronología, porque esto es grande. Gloria a Dios. Grande. Hermanos y no hermanos, porque declaramos por fe que aún los que no están en los pies de Cristo llegarán ahí, porque no está mala la situación. Para Cristo no hay tiempo difícil. Cuéntame, explota la guerra. Todavía tú estás en eso. Okay. Explota la guerra. Cuando explota la guerra, ¿verdad? Que comenzaron todos, muchos de ellos los enterramos, fuimos a los entierros, ¿verdad? Era desorden lo que había total, ¿verdad? Una cosa terrible, y puedes buscar las noticias de nuestro pueblo para que vean lo que yo estoy hablando. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que en el 1999, como les dije, nosotros teníamos que andar en autos robados por si acaso había que dejarlos perdidos en medio de un tiroteo, qué sé yo. Cuando nosotros, para eso acaban de inaugurar el puente que conecta de Caguas a Aguas Buenas. Amén. Y cuando nosotros, el que yo le guardo las espaldas, yo lo busco y le digo, vamos a tal lado, vamos a hacer esto y esto, una movida, como digo yo, o una vuelta, alabanza al Cordero de Dios. Y él me insistía, él me decía, no quiero ir. Parece que Dios lo estaba inquietando a que no fueran a esa vuelta. Y ese día, yo recuerdo, ¿verdad?, que andábamos en motora. Yo andaba en una Severa 800 y esa Severa 800 la habían kayakeado semanas antes de lo que me sucedió. Y yo siempre decía que iba a morir en un septiembre, porque todos los accidentes míos y todo lo que yo estaba viviendo, todo era en los septiembre. Y yo recuerdo que ese día, ¿verdad?, me conducía hacia Caguas y me detengo y ellos van en las otras dos motoras corriendo, bajando ese puente, que eso es una recta terrible. Y cuando yo me detengo, que me pongo el casco, que me voy detrás de ellos, saliendo después de Los Prados, que está el puesto de gasolina, salía un carro contra el tránsito. Y yo bajaba 70 millas por hora. Y yo tiré la motora hacia el lado y el carro hizo lo mismo. Le impacté de frente. Saliste por encima. Salí expulsado y lo único que recuerdo ese día fue que yo vi la planta de mi pie y cuando levanto mi mirada al cielo, bajaba un destello de luz y me decía, es Dios guardando tu alma. Ahí vuelvo a escuchar la voz de Dios. Cuando miro hacia arriba de nuevo, veo a Aeromé que baja y ahí me voy en un arresto cardíaco. Mi corazón se detuvo. Me llevan a centro médico y en centro médico, gloria en nombre de Cristo, trataron de salvar mi vida, pero no pudieron. Es decir, Ángel, que literalmente tú moriste. Yo morí. Okay. Yo morí y cuando mi hermano cuenta de aquí este testimonio, pues yo me senté con mi hermano y dialogamos y él está mi esposa, mi familia y él nos contaba llorando todo lo que él vivió. En ese proceso del accidente. Cuando yo acepto a Cristo, yo decido buscar todos estos documentos para testificar con evidencia. Y ellos me los entregan, yo los tengo en mi casa. Ellos cuando yo llegué, él cuenta, ¿verdad?,
que el doctor le dice, mira, nosotros hicimos todo lo posible por salvar la vida de tu hermano. Otro varón que había tenido un accidente de motora llegó conmigo, también murió ese día. Y estábamos en el área de la morgue esperando, ¿verdad?, hacer los preparativos funerarios. El doctor le dice a mi hermano, ve y habla con tu familia. Habla con tu familia, ya no podemos hacer nada por él. Y yo recuerdo que la semana anterior de este accidente, el Espíritu Santo de Dios me lleva a la funeraria Montesanto en Aguas Buenas. Y yo le preguntaba a Dios en esta visión que si por qué estábamos allí. Y volvía y le decía a Dios, ¿por qué estamos en este lugar? Y él me decía, entra lo que me decía Dios. Ángel, es todo esto todavía tú delinquiendo. Acuérdense de esto, estamos hablando de una persona que no es esto. Todas estas experiencias son tú delinquiendo. Sí. Ok. Sí. Cuando el Espíritu Santo de Dios, yo me recuerdo también que le decía a mi esposa actual, que es la única que siempre ha estado conmigo desde juventud, yo le decía, yo voy a ser un predicador de la palabra de Dios. Yo voy a ser evangelista del Señor y predicaré a multitudes, sin conocer a Cristo, sin saber de Dios. Desatando palabras. Desatando palabras. Y ella me decía, tú estás loco. Y hoy en día se acuerda de esas palabras y yo le predicaba a su familia. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo de Dios me lleva a la funeraria, que yo entro, en aquel lugar estaba toda mi familia. Estaba toda mi familia. Y cuando yo miro, hay un ataúd color gris. Y cuando yo miro, el cuerpo que estaban velando era el mío. Pero cuando yo veo la escena, yo no quiero estar en este lugar. Yo quiero irme porque yo no quería verme muerto. ¿A quién le gustaría verse muerto? Pues yo tuve esa experiencia de parte del Espíritu Santo. Cuando yo voy a salir por la puerta, yo recuerdo que 2 demonios venían a buscar mi alma. ¿Qué pasa con Moisés? Y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba y nadie me escuchaba. Y a la semana siguiente que tengo el accidente, que ya te conté de lo que me sucedió, mi hermano me cuenta que cuando el doctor le dice así, él sale afuera a llorar, a ver cómo se lo iba a decir a mi mamá. Pero resulta que se le acerca una sierva del Señor y que no lo conocía. Que no lo conocía y le pregunta que si por qué estaba llorando. Y mi hermano le cuenta la situación que la cual estaba viviendo. Y la sierva del Señor le dice, no te preocupes, porque Dios levantará de ahí y predicará la palabra por todas las naciones. Así le dice la sierva a mi hermano. Mi hermano dice que la sierva se va. Y él entra y otro doctor alto, corpulento, le dice, como yo te veo tan preocupado, no el mismo doctor que había hablado, otro doctor, me sacan del área de la morgue, me meten al lugar donde está la máquina de electroshock. Mi hermano cuenta que en su cara me ponen la máquina de electroshock. Yo levanto 3 pies llamando a mi mamá. Después de 2 horas y media, muerto. Los médicos no se preguntan por qué yo estoy hablando, por qué yo tengo mi vida como la tengo. Ellos no lo podían creer. Tú eres un milagro, decían ellos. Realmente tú naciste de nuevo en el 1999. Me logran estabilizar, pero ¿te recuerdas al principio que te decía que tenía un hermano que le servía al Cristo de la Gloria? Es correcto. La historia de este varón. Por eso la importancia a usted que me está escuchando, madre que me escucha, no deje de orar. Manténgase orando y creyendo en fe que Dios lo hará. Porque Dios tiene poder para orar y la oración del justo es eficaz. Mansoquía, los que tenemos que servir a Cristo en espíritu y en verdad. Cuando nos separamos para con Dios todo sucede, pero es por fe, iglesia, no por vista. Tenemos que aprender a servirle al Dios de la gloria. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando las cosas están difíciles, aprender a servir a Cristo. Porque en ese desierto es que Dios levanta las vidas, transforma los corazones, edifica las almas. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que me logran estabilizar, me llevan al cuarto arriba, caigo consciente. Y mi hermano me cuenta que en vez de ir a donde mi mamá, decide ir a donde ese varón que le oraba al Señor, para que él fuera a darle la noticia a mi madre. Y cuenta mi hermano que cuando le tocó la puerta a mi otro hermano, Dios lo bendiga donde quiera que esté, mi hermano le dice, no abras la boca y siéntate en esa silla, porque llevo horas peleando con Satanás, porque se quería llevar a Ángel, pero Dios me dio la victoria. Le pasó esto y esto, pero Dios me dio la victoria, porque Dios tiene grandes promesas para con él. Wow.
porque él ha sido escogido por Dios. Y desde ese día, varón, yo conocí al Dios de los cielos. Recuerdo que en el caminar, aleluya, cuando yo estaba al principio sirviendo a Cristo, y quiero traer esto porque se me olvidó esta parte. Cuando yo le estaba sirviendo a Cristo antes de apartarme, antes de que me pasara el accidente, que fui al campamento, en ese transcurso, yo le preguntaba a Dios si no había una manera de servirle que no fuera conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me confrontaba, la palabra de Dios es dura. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz, es poderosa. Y cada vez que yo la leía, yo decía, Dios, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Pero no entendí hasta más tarde que es haciendo la voluntad de Dios que podemos heredar el reino de los cielos, no haciendo nuestra voluntad. Porque te estaba mostrando. Él me estaba mostrando cómo él quería que yo viviera, no como yo quería vivir. Y esto es lo que le pasa a muchas personas, que no se han despojado de su voluntad. Si el mundo se despojara de su voluntad y comenzara a hacer la voluntad de Cristo, el caso fuera diferente. Porque todos diéramos fruto en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo, gloria al nombre de Cristo, que yo comencé a jugar con el Espíritu Santo. Y iba a la iglesia y después me iba al punto, seguía delinquiendo. Aún después de haber resucitado. No, antes, porque esta parte se me... Sí, y te la estoy contando para que veas. No, para que la gente pueda seguir la historia. Ajá, y vean el Dios que yo le estoy predicando, el Dios que yo le predico al mundo. Es un Dios real. Y yo recuerdo, gloria en nombre de Cristo, que en un momento dado nosotros íbamos al monte oral aquí en Caimito, alabanza al Cordero de Dios, Cupey, aleluya. Y yo recuerdo que un día voy al punto de delinco, estoy con mis amigos, hago todo tipo de delincuencia y por la tarde voy, me baño, cojo la Biblia y me voy al monte a orar. Y a las 3 de la mañana se levanta una sierva en el espíritu y me dice, yo soy Jehová, yo atalayo la tierra, a mi ojo nadie se le escapa. Hiciste esto y esto con tales personas, de tales nombres y el carro es de tal color. Para que no hubiera duda. Para que no hubiera duda. Desde ese día dije, hay Dios en los cielos. Hay Dios en los cielos. Y comencé, varón, a caminar para el Señor. Comienzo en el 2012. Ok, vamos a parar aquí. Es que lo que siempre digo, no da, tienen que estar pendientes. Acuérdense que nos quedamos en que este varón literalmente murió. Su corazón dejó de funcionar, fue declarado muerto, llevado a la morgue. Y ahí vamos a seguir, porque esto es un testimonio impactante. Yo aquí no paro de llorar. Es la primera vez que me pasa. En muchos programas ustedes nos siguen. Primera vez que me pasa. El Espíritu Santo está ministrando a mi vida una cosa extraordinaria. Estoy completamente convencido de que si está aquí, está ahí donde tú estás. Pendiente a estos programas, por favor, nos vamos a quedar ahí con el pastor Ángel Nieves y vamos a seguir hablando de este testimonio impactante, porque hoy es una cosa increíble lo que está haciendo, predicando en las calles a deambulantes, yendo cómo Dios le da el nombre al testimonio y levanta no solo su testimonio, sino una familia para Cristo, su esposa, sus hijos, todas las cosas que Dios ha hecho y dónde está este siervo hoy. Así que pendientes a tu serie de programas Cerebro Renovado con el pastor Ángel Nieves. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.